En los últimos programas hemos venido hablando de la situación que está sucediendo en el mundo, principalmente en el este europeo, también de la situación que se vive con la crisis económica que está gestando Donald Trump. Hoy vamos a hablar de la guerra y la paz. Donald Trump, al llegar al poder o en la campaña, decía que en 24 horas él solucionaba el problema de la guerra. Después que llegó al poder, dijo que en un mes. Ahora ha estado gestionando la paz con Rusia y en la fotografía no aparece ni Ucrania ni aparece la Unión Europea. Vamos a ver si nos encaminamos a la guerra o nos encaminamos a la paz. Y digo esto porque en las negociaciones que mantuvo Donald Trump con Zelensky, plantear un programa de paz, donde ellos planteaban que iban a enviar tropas europeas para mantener la paz en Ucrania y que debía haber un cese al fuego por 30 días. Lo que le devolvió Putin no fue eso. Él dijo que se puede negociar la paz duradera, pero no una paz de 30 días, y que no iba a aceptar tropas de la OTAN y de la Unión Europea en suelo ucraniano. En esta entrega vamos a hablar con Esteban Silva de Chile, amigo y presidente del Partido Allendista Socialista, y vamos a hablar de las posibilidades de la guerra o de la paz. Y vamos a hablar de las posibilidades de la guerra o la paz, porque mientras se está hablando de paz entre Rusia y Ucrania, vemos que en Gaza la situación se calienta, bombardean en Gaza y hay más de 500 muertos en el día de hoy. Y esto puede incendiar otra vez el Oriente Medio, que estaba prácticamente tranquilo. Pero también los hutíes están siendo atacados por Estados Unidos. Y cuando decimos que los hutíes están siendo atacados por Estados Unidos, sabemos que los hutíes tienen acuerdos militares con Irán, que Irán es que les suple. Y Estados Unidos estaba negociando un acuerdo nuclear con Irán. Entonces, en este análisis que estoy haciendo previo a entrar con nuestro hermano Esteban Silva, vemos que Irán tiene un acuerdo militar y económico con Rusia. Entonces aquí sale otra vez Rusia y Estados Unidos. Si atacaría a Estados Unidos a Irán, apoyando a Netanyahu en Israel, esto podría también incendiar la situación. Vamos a hablar de estos temas y de otros temas con nuestro hermano Esteban Silva. Muchas gracias, soy Tito Olivo y estoy aquí con la Pepa en la Geopolítica. Espero que ustedes se inscriban en la Pepa, compartan la Pepa, le den a la campanita para recibir nuestra propuesta. Pero además de recibir nuestra propuesta, si es de su agrado, compártanlo con sus relacionados, porque este es un canal alternativo que está diciendo las cosas que no dicen los canales normales, que no lo dice CNN, no lo dice El País, no lo dicen otros canales que están muy vinculados a la situación que está viviendo el mundo o de lo que han creado los norteamericanos y los europeos. Saludo, hermano Esteban Silva. Ya usted oyó la introducción, lo hemos presentado, ya usted ha estado con nosotros en la Pepa y queremos ver su parecer sobre
este pequeño análisis introductorio que he hecho. Bueno, ¿cómo estás, Tito, hermano? Un saludo a todas y a todos los que ven tu programa. Feliz de poder compartir esta posibilidad de intercambiar ideas y reflexiones respecto de lo que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Como tú bien lo has señalado. Estamos en un momento de aceleración política histórica, pero que no es de estos últimos días. Estamos hablando aquí que hay un decurso de tiempo que se ha acelerado de manera sustantiva en los últimos 2 años, por situar desde el punto de vista cronológico en espacio-tiempo, ¿no? Una aceleración de hechos respecto de que han puesto en crisis, ¿no? El status quo, particularmente en que se basaba, ¿no? No solo en los últimos 2 años, pero quiero situarlos aquí, ¿no? La lógica hegemónica global, desde el punto de vista unilateral, ¿no? En tensión siempre con la multilateralidad en el mundo. Y esto tiene que ver con los elementos que tú has señalado. Estamos viviendo una guerra que aún no culmina, ¿no? Que puede ser incluso desde el punto de vista de lo que es la operación especial militar definida por Rusia en Ucrania, ¿no? Que es un conflicto no solamente con la Ucrania del gobierno de Zelensky, sino que con la OTAN. Y por lo tanto la OTAN, donde está el comando central de la OTAN que lo dirige Estados Unidos de América, ¿no? Junto con sus aliados subordinados, que son la Unión Europea. Para situarnos, ese es un conflicto del cual tú has señalado que ha tenido, entre comillas, novedades, o está en un decurso hoy día distinto, desde que asumió hace muy poco tiempo atrás la administración de los Estados Unidos de América el presidente Donald Trump. Como tú bien lo señalaste, estamos en medio de, por un lado, desde el punto de vista militar, desde mi punto de vista, es un conflicto en la cual ostensiblemente el ejército ruso, las Fuerzas Armadas y de Defensa rusas han logrado conquistas y avances significativos, a pesar de todo lo que han tenido al frente, no solo al ejército ucraniano, sino que particularmente la tecnología, los recursos y el complejo militar industrial de la OTAN, ¿no? Que es el verdadero actor principal de este conflicto con Rusia y con todas las implicancias que ello tiene geopolíticas en Europa, ¿no? Por eso, y eso se explica, aquí voy a uno de los elementos que tú bien señalabas, ¿no? Que Donald Trump en tan poco tiempo, desde el punto de vista, insisto, del decurso de tiempo real, concreto, más allá de que él decía que lo podía resolver poco menos que llegando inmediatamente, ¿no? Como tú bien lo has señalado, lo has referenciado, ¿no? Haya protagonizado 3 grandes hechos como hitos en los que estamos, que han desembocado hoy día en los acuerdos de cese al fuego iniciales, ¿no? En estos diálogos en donde han estado participando, aceptaron finalmente a Zelensky, a su gobierno y por tanto a las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿no? En Arabia Saudita junto con los norteamericanos, junto con Rubio, ¿no? Y el responsable de defensa de los Estados Unidos de América bajo la égida y la dirección de Donald Trump, después de que vimos con estupor alguno como casi una, ¿cómo llamarlo? Además, un show mediático global mundial, como en el propio Salón Oval de la Casa Blanca, ¿no? Trump, junto con su vicepresidente Vance, le bajaban la línea y humillaban a Zelensky, ¿no?
lo que significó incluso que se congeló inmediatamente una conferencia de prensa que van a dar inmediatamente después de este encuentro que fue televisado en el mundo, ¿no? No solo en los Estados Unidos de América, ¿no? En la cual finalmente Trump le bajó el dedo, ¿no?, a Zelensky, le dijo no más desde el punto de vista de su principal proveedor de armas y de tecnología, que es Estados Unidos, hasta ese momento. Y de inteligencia. Y de inteligencia, porque se la tenían, entre comillas, bloqueada formalmente. Además, acordémonos que también hay todo un tema de corrupción en las fuerzas de defensa ucranianas, y que no viene de ahora, de corrupción completa. O sea, de cada dólar o euro que se destinaba en tecnología, en armamentos, munición, etcétera, el nivel de forado o corrupción era muy alto, y no es de ahora, venía en todo este periodo de conflicto, ¿no?, de la operación militar especial, como la definen los rusos, o la guerra en territorio ucraniano, ¿no? Esto es el primer elemento, y por tanto, aquí la administración norteamericana con Donald Trump fue, primero le ha enmendado la plana a la administración, este otro tema, pero que está vinculado, ¿no?, a la administración demócrata de Biden, en muchos temas que están en curso hoy día, ¿no? No solo en este, pero en este es lo principal, ¿no? Señalando que además el costo para los Estados Unidos de la guerra, de mantener la guerra contra Rusia, ¿no?, suministrando ayuda y oxígeno a un moribundo como el gobierno de Zelensky y su fuerza armada frente a los rusos, ¿no?, es sencillamente inaceptable ya para los norteamericanos, para el gobierno y el poder real que ha asumido la conducción de la Casa Blanca con Donald Trump, primero. Por lo tanto, dijeron, mire, se acabó, ¿no? Usted se sienta acá, lo humillaron primero, y se va a sentar en una mesa, y nosotros vamos a garantizarle a los rusos y a usted, ¿no?, un alto al fuego en las mejores condiciones, que no signifique una capitulación definitiva como la que estaba a punto, más allá que se demorara un poco más, un poco menos, de tener que operativizar Zelensky obligado. En segundo lugar, esto con lo que en Chile llamamos, creo que es una expresión coloquial, ¿no?, el pataleo, ¿no? Yo creo que se entiende, ¿no? Sí, sí, el aquí también. De sus aliados subordinados que se llaman la Unión Europea, que aquí han demostrado además, montaron también una reunión de emergencia en una mesa redonda, todos los líderes y lideresas de la Unión Europea. Macron intentó hacer el viejo juego de algo de gaullismo, es decir, de tener algún tipo de autonomía, dado que dentro de la Unión Europea Francia ha tenido y tiene una política de disuasión nuclear y por tanto de inversión tecnológica en el complejo militar industrial europeo, pero particularmente en Francia, que le permite tener, ¿no?, un cierto peso dentro de los países occidentales con capacidad de disuasión nuclear, ¿no? Pero Macron intentó hacer esto, de decir, mire, se fue a Gran Bretaña, que alguien que se había ido de la Unión Europea, con tal de buscar un punto de contrapeso a la política de Trump. Trump, de paso, está diciendo, mire, ¿sabe qué? Este esfuerzo de guerra, de tecnología, que nos está costando estos señores, ustedes pusieron mucho menos dinero que nosotros, ¿no? Y ahora nosotros ponemos las condiciones y las reglas. Una de esas condiciones es que, a cambio de, porque esto no es la solidaridad por la defensa del derecho a la autodeterminación, como se llenan la boca en los discursos oficiales, a lo menos en los sistemas multilaterales, para tratar de, a lo menos que no parezca como una lógica tan abusiva, imperial, unilateral como la que tiene los Estados Unidos de América siempre, pero que ahora Trump tiene una gran virtud, que la transparenta directamente cuando le dice previamente, ¿no?, a Zelensky, mire, ¿sabe qué? Nosotros queremos un acuerdo, queremos sus tierras raras, queremos un acuerdo donde nos empecemos a reembolsar
los ingentes millones de billones de dólares que estamos gastando en usted, que además usted es un fracasado, ¿no? Usted es un fracasado militarmente, usted es un fracasado políticamente, usted es un fracasado y me está llevando además a mí a debilitarme en mi conflicto y en mi disputa más de largo aliento de readecuación de la correlación mundial en el mundo, que es una disputa geoeconómica, no solo geomilitar. Geomilitar hoy día es con los rusos en ese escenario, pero finalmente con los aliados principales de los rusos desde el punto de vista económico, comercial, tecnológico, que es con China. Así de concreto. Entonces acá hay un juego de ajedrez global, pero en lo cual Donald Trump, por un lado, toma decisiones drásticas, pero evidentemente, más allá que sea el jefe de un imperio que quiere reconstituir con fuerza, hay una crisis del imperialismo desde el punto de vista de la hegemonía, porque estamos igual en la transición entre un mundo unipolar, ¿no? Hacia un mundo multipolar de realidad, objetivo, material. Por eso, vuelvo a decirte que no es que Trump vaya a negociar y va a decir, mire, ¿sabe qué? Yo primero bajo al señor Zelensky, ¿no? Le bajo la línea, le pego un par de bofetadas, le digo, mire, usted me entrega las tierras raras, lo siento y hago que haya un cese al fuego que le permita una salida, entre comillas, honrosa, y yo finalmente negocio bajo bambalinas con Putin, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un conjunto de otros temas de equilibrio en esta reconfiguración de crisis global del sistema internacional multilateral, del imperialismo desde el punto de vista de su construcción de hegemonía, de sus aliados imperialistas, que son la Unión Europea, pero que aquí ha demostrado que no tiene un peso específico, estratégico en geopolítica real, ¿no? Más allá de lo que diga o los pataleos, como digo yo, en particular, con más énfasis, ¿no? Con más juego de política de Macron, que además tiene sus propios conflictos. Macron está completamente aislado dentro de Francia, porque tiene una crisis de legitimidad democrática, ¿no? Con la izquierda y con los sectores progresistas dentro de Francia, que no les quiso reconocer el triunfo, ¿no? Al nuevo Frente Popular, hasta el día de hoy, a Mélenchon y las fuerzas de izquierda. Pero en fin, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que estas cosas no se arreglan después diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo arreglo a estos chicos, ¿no? Venga para acá, yo negocio las condiciones de paz, usted me paga, además, para empezar a resarcirme de lo que usted me ha costado, arreglo con los rusos y después reconstruyo zonas de influencia. ¿Ya? Ustedes no se meten acá y yo no me meto acá, que es un poco lo que se infiere del discurso de Donald Trump también, públicamente al menos, ¿no? O sea, esto tú no lo puedes resolver así cuando, por ejemplo, ¿no? Por citar y para ir a lo que tú mismo has planteado, muy brevemente, pero por ejemplo, cuando tú tienes lo que ha pasado este fin de semana, voy a entrar por ahí al tema del genocidio que se ha reactivado, ¿no? Y del cese al fuego precario que se ha reactivado el genocidio por parte del sionismo y del gobierno ultraderechista de Netanyahu en contra del pueblo palestino, no solo en Gaza. Pero tú no puedes con eso decir, mire, yo arreglo a todos, cuando semanas antes tú habías dicho, mire, ¿sabe qué? Yo voy a despejar Gaza y los voy a sacar a todos, como dijo Trump, ¿no? O sea, una cosa increíble. No solo zapatea encima del derecho internacional o lo poco que queda del derecho internacional desde el punto de vista del discurso el presidente de los Estados Unidos de América, ¿no? Y con el silencio cómplice de sus aliados de la Unión Europea, que tímidamente dicen, no, esto no debería ser, y con una débil e incoherente Liga Árabe, que lo único que queda claro es que no tienen la capacidad, pero tampoco tienen la decisión de defender con coherencia el derecho internacional y al pueblo palestino. Seamos francos, ¿no? Entonces, escúchame, aquí estamos en eso. Lo que más están defendiendo el pueblo palestino son los hutíes. Bueno, es que aquí voy a eso. O sea, por eso no lo arregla Trump, porque Trump, acuérdate que decía que iba a desalojar Cisjordania para crear un paraíso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un balneario. Una ribera. Una ribera, a propósito, sí, tiene el Gaza, ojo, el gas en el mar, muy cerca. O sea, todo esto todo
tiene que ver con dinero, no solo con turismo, no solo con una forma genocida, ¿no? Elegante, entre comillas, porque es burda al mismo tiempo, ¿no? Para hacerle el trabajo a sus aliados carnales, ¿no? Que es Israel, y particularmente la lógica sionista dominante ahí, sino que cuando tú no puedes, tú dices esto, pero en el fondo estás dándole la luz verde, ¿no? A lo que empezó a ocurrir ayer, ¿no? Que la ruptura del cese al fuego, precario cese al fuego, que ya había sido roto, pero a borbotones, ¿no? Por Israel, porque resulta que dejó tranquilo, entre comillas, Gaza, permitió este cese al fuego, las cuestiones humanitarias mínimas, la adecuación y relocalización por la decisión resiliente del propio pueblo palestino de en Gaza de volver a sus zonas, a sus barrios, etcétera, a pesar que están destruidos por completo, ¿no? Además, pero recuerda tú que al mismo tiempo, ¿no? La coalición y bajo la orden de Estados Unidos y Gran Bretaña, la misma que fue a buscar para tratar de contrapesar el señor Macron respecto al tema de Ucrania, pero es la que bombardea este fin de semana pasado Sana, que es la capital yemení, ¿no? Dejando un saldo de más de 80 y tantas personas asesinadas, atacando no solo infraestructura de gobierno yemení, ¿no? En Sana, la capital. No nos olvidemos que esto no es nuevo. Ellos ya habían bombardeado en varias oportunidades, ¿no? Con lógicas punitivas, incluyendo, hace no mucho tiempo, tú te recordarás, Tito, que bombardearon la capital de Sana y bombardearon al mismo tiempo que estaba el director general de la Organización Mundial de la Salud. Estaba en el aeropuerto cuando Estados Unidos bombardeó nuevamente posiciones de la capital yemení, incluyendo la torre de control de ese aeropuerto. Estaba ahí el director general de la Organización Mundial de la Salud. Los norteamericanos sabían perfectamente esto. Te lo puedo decir, ahora hace poco fue una delegación humanitaria, entre ellos del doctor Pablo Sepúlveda Allende, que es de nuestra organización, ¿no? Nieto del presidente Salvador Allende, estuvo en Sana hace unas pocas semanas atrás, ¿sí? Sí, yo conozco a Pablo. Y constató, bueno, tú lo conoces, y constató in situ, por supuesto, las condiciones, los problemas sanitarios que hay, lo que ha significado esta interminable agresión que ha tenido que resistir el pueblo yemení, ¿no? Los Houthi, pero el pueblo yemení, de una coalición occidental, pero también que es respaldada y financiada una parte por Arabia Saudita. Los mismos que son BRICS, los mismos que son Liga Árabe. Entonces, aquí estamos hablando de cosas que están todas cruzadas, ¿no? No hay una coherencia para decir estos son los buenos, estos son los malos, aquí estos son los bloques. No. Esto está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después de esta agresión que sufrió la última, este fin de semana, la capital Sana y otras zonas, ¿no? Que significaron varios asesinatos, donde hay también niñas, niños, adolescentes asesinados, no solamente adultos mayores y personas, hombres y mujeres yemení, ¿no? Pero los yemenitas y los Houthi atacaron, por ejemplo, hoy día la base aérea de Nevatim con un misil balístico que se llama Palestina 2, hace unas horas atrás. Pero también ahora se están viendo, yo no sé si lo has visto en las redes, porque acá las noticias van más rápido a veces en las redes, con toda la manipulación que tiene, porque es parte de la guerra, del conflicto, es también la manipulación mediática, ¿no? De todas estas cosas. Te intoxican con miles de información donde casi el 90% son mentiras o son medias verdades, ¿no? Etcétera. Pero yo no sé si tú has visto que hace unas horas atrás ya empezó a aparecer como un misil balístico yemení golpea un portaaviones norteamericano en esa zona. Esto fue hace pocas horas atrás. O sea, sí. Esto, el jefe del imperio, este señor que amenaza de que va a resolver, para terminar esta primera parte y escucharte ciertamente, de que iba a resolver la guerra primero en Ucrania, ¿no? Así, de rápido, que ahora ha avanzado. Tuvo que humillar a Zelensky,
pegarle unas bofetadas públicas e internacionales, humillarlo brutalmente, ¿no? Mandarle ese mensaje a sus aliados europeos para decirle: ustedes tampoco, no se metan aquí, ustedes no entran acá. Primero mandó a Vance, acuérdate, a ese consejo, a ese encuentro de seguridad a Europa, y Vance se burló en la cara de los europeos, diciendo: ustedes no son nada, o sea, no están para sentarse aquí, ¿no? Ustedes son nuestros aliados, pero son subordinados. Eso le está diciendo, ¿no? Eso, tú tienes ese conflicto, pero al mismo tiempo, ¿no? Trump, que dice que es un hombre que entiende de la fuerza, construye un discurso de negociación propio de un mercader, algunos le llaman empresario, pero que sabe negociar, porque él dice: voy a ir por Groenlandia. Es porque quiere después negociar en ese esquema. Él dice: voy por el canal de Panamá, ¿no? Etcétera. Ya ha ido construyendo y ha levantado agenda para, y después con las operativas manda al señor Rubio a dar la vueltecita, ¿no? En nuestra zona. La verdad es que probablemente aquí hay que mirar también qué está haciendo en el caso de América Latina. No me quiero obviar aquí, pero el Comando Sur de los Estados Unidos, porque ese es la estructura y la estrategia material más permanente. Porque la otra, en el campo, si tú quieres, de la cultura, del chantaje en los medios de comunicación, en las fuerzas políticas, qué sé yo, también está en una readecuación después de que le pusieron tope, ¿no?, a la USAID, que también es otro escándalo que se ha ido viendo, cómo financiaban todo tipo de cosas, ¿no?, antidemocráticas en nuestra región. Todo tipo de cosas, no estamos hablando solo de Venezuela, no, estamos hablando de todos los países, medios de comunicación, compra de políticos, ¿cómo se llama? Periodistas comprados, opiniones, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos están desarmando eso porque están readecuando el poder imperial, porque tienen una crisis entre ellos también. Entonces, quiero insistir en esto. Creo que estamos ante un momento donde hay una contradicción en muchos niveles. Ciertamente que hay una lógica que ordena desde el punto de vista del poder, de los poderes corporativos, los poderes económicos. No nos olvidemos que al mismo tiempo Trump ha desatado una escalada de arancelaria, en donde incluso se sienta ahora, en lo inmediato, estamos hablando de lo que pasa con respecto a los aranceles que le ha impuesto a Canadá, a México, también a China, la respuesta de China. Quiero sintetizar en que Trump también puede sentarse en los tratados de libre comercio, o sea, en los acuerdos de garantía para el capital y para la propiedad, que significa el método hegemónico con que se desplegó el capitalismo en favor de las transnacionales bajo la dirección hegemónica de los Estados Unidos de América, ¿no? La concepción que llamamos neoliberal, ¿no?, globalista, que está también en crisis, porque ahora tenemos una discusión en el propio poder, en los grupos de poder, en los grupos de poder, en un gobierno que representa a los más ricos del mundo, de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Que tiene un sector como el que representa Elon Musk y compañía, etcétera, ¿no? Tecnológico, que busca mayores ventajas desarmando el Estado o readecuando el Estado de los Estados Unidos, pero también tiene un sector de aliados que quieren más proteccionismo, porque tienen y esos son conflictos que lo está abriendo el propio Trump al mismo tiempo en los Estados Unidos y al mismo tiempo políticamente persiguiendo, viste lo que ha hecho ahora con los indultos de Biden, los anuló. Mañana está dando a conocer, levantando el secreto sobre los archivos, sobre el asesinato del presidente Kennedy, etc. Entonces, y al mismo tiempo está protegiendo, ¿no?, la lógica homicida, genocida de Israel con Netanyahu, porque ya fue Netanyahu y fue homenajeado y fue inmediatamente acogido. O sea, es un criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional, que no quiere decir eso que sea gran cosa, lamentablemente, porque
porque Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional, sus aliados europeos tampoco, los mismos que dicen defender los derechos humanos. O sea, la verdad, estamos ante un escenario donde estos grandes creen que tienen que saldar sus cuentas, eliminar las brechas, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos abriendo un nuevo nivel de conflicto porque no se resuelve solamente con esta perspectiva. O sea, Donald Trump en su alianza, termino con esto, respecto de Israel, del Israel genocida, del Israel sionista, de Netanyahu, de lo que representa, está abriendo otro conflicto más global, ya que es un drama. O sea, ya es un drama, tenemos claro. Tenemos claro que estamos ante un genocidio, tapado por la gran más media del mundo, por la hipocresía más brutal que podamos haber visto, y además avalado por una cuestión, por una palabra, pero que tiene una dimensión sociopolítica y sociocultural, en mi opinión, y sociológica global, de un mundo en mutación que se llama indiferencia e intoxicación. Entonces, cuando tú tienes eso, evidentemente no tienes un bueno de la película desde el punto de vista de los intereses del occidente capitalista, estoy hablando, que va a resolver los conflictos más globales. Está resituando posibilidades y entonces tú puedes resolver una parte en el corto tiempo, debo decir que en eso avanzó respecto al tema de Ucrania, en darle una salida antes de una capitulación mucho más deshonrosa y desastrosa a Zelensky y compañía, ¿no? Buscando con eso ganar tiempo, pero está abriendo una, como tú bien señalabas ya, una nueva dimensión en el Oriente Medio y en la readecuación global del mundo, con el caso dramático que hoy día estamos viendo en Palestina. Y en ese contexto hay que sumar a Yemen, en ese contexto hay que sumar algo que tampoco hemos conversado, lo que está ocurriendo dramático con el yihadismo terrorista, extremista, que está gobernando Siria, las matanzas, la barbaridad que está ocurriendo ahí, aplaudida por el occidente hipócrita y doble, que te demuestra que el valor de los principios o de lo que llamamos derecho internacional no solo está en crisis, es dramático. Buen análisis. La verdad es que fuiste muy certero. Y antes de continuar con este análisis, yo quiero decirle a los amigos que nos siguen que la Pepa es una alternativa, una plataforma diferente, con propuestas diferentes. Y quiero que cuando vayan a analizar, cuando vayan a comentar, que no me lo hagan por WhatsApp o que no me llamen, que lo hagan directamente en YouTube, porque eso nos permite llegar a más personas, que el algoritmo pueda funcionar a favor de la Pepa. Y espero que también muchos se registren en la Pepa. Vamos a ampliar el número, ya crecimos, pero tenemos que seguir creciendo. Y tenemos que seguir creciendo en visualización. Y para eso necesitamos el apoyo de cada una de las personas que entienden que son personas de avanzada y que un canal alternativo como este debe llegar a más personas. Yo te escuchaba tranquilamente aquí y te escuchaba. Y es la verdad. Aquí ese enfrentamiento nos demuestra una cosa. Más que una guerra entre Estados, aquí hay una guerra económica. Son los intereses económicos de Estados Unidos, en gran medida, y de Europa, que se ha dejado utilizar y ha sido la que en peores condiciones, apartando a Ucrania, han quedado. Y voy a decir por qué yo entiendo que es una guerra de recursos económicos y una guerra comercial. Estados Unidos ha perdido hegemonía mundial. Ellos desarrollaron el modelo neoliberal
desde los 70 hasta los felices 90, los 70 por golpe de Estado que ustedes sufrieron, entró por Chile. Y en los famosos felices 90, impuestos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son organismos que fueron creados cuando en Bretton Woods, pero que lo que han servido es para apuntalar a Estados Unidos como una potencia económica y militar. Entonces, ellos impusieron ese modelo y pensaban que iban a hegemonizar económicamente por todo el tiempo y toda la vida. ¿Y qué pasó? Los chinos le comieron los caramelos. Pero no solamente los chinos le han comido los caramelos a Estados Unidos, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo comercial y todo eso. O sea, China pasa a ser la segunda potencia económica mundial. Le comieron los caramelos también los hindúes, que es la tercera economía global, y están creciendo. Y entre China y la India tienen más de 2.000 millones de consumidores, tienen casi 3.000 millones de consumidores. Usted me puede decir que no tienen el nivel de ingreso de los norteamericanos, y es verdad, pero si el 10% de ellos aumentan su nivel de ingreso, tenemos casi la población norteamericana que está demandando ahí. Y ellos no se pensaban eso. Pero por el otro lado, China controla el 70%, o sea, produce el 70% de las tierras raras, que son esos 17 elementos que son buenos conductores de la electricidad y que son utilizados para el desarrollo tecnológico. Pero los chinos han podido refinar esa tierra rara, que se le llama tierra rara no porque sean raras, no aparezcan, sino por la forma en que se producen, que están esparcidas. Entonces, los chinos controlan más del 90% de la comercialización. Por lo tanto, Estados Unidos se veía en la necesidad de tratar de buscar en términos globales donde hay tierras raras para ello tomarlas, porque la tierra rara es la nueva forma de desarrollo energético global. Ya se están dando pasos para salir de lo que conocemos como los combustibles fósiles, y a través de la energía solar, energía eólica, la mareomotriz, entonces podemos llegar a una nueva forma de energía. Pero esto se produce con parte de esos 17 elementos que están en la tabla periódica y que permiten el desarrollo de esta energía, y que Estados Unidos entonces necesita controlar, tanto en el orden económico como en el orden militar. Entonces, ¿a dónde ir? Para eso se plantearon dividir a Rusia en varios pedazos, para ello quedarse con esa parte. Y es ahí donde viene el golpe del Maidán, y es ahí donde articulan la guerra. Lo que pasa es que no le ha salido como ellos han planteado. Entonces hay que rearticular, hay que ver cómo organizan eso. Pero por el otro lado, entonces el Medio Oriente se le levanta. Y tenemos que por Irán, que controla el estrecho de Hormuz, pasa más del 20% del combustible que se utiliza, de combustibles fósiles, que se utiliza en esta parte del mundo. Lo que plantea, por eso, que el petróleo que había bajado, el Brent, por debajo de los $70, subió a 71 y hoy ya como bajó un poco, está en 70 y algo el Brent, y el WTI, que es la cesta que utilizan los norteamericanos para su mix energético, pues está en los $66. ¿Y esto por qué? Porque por el estrecho del Mar Rojo que controlan los hutíes pasa alrededor del 10%. Ya estamos hablando de un 30% de la demanda global de energía, que está alrededor de 102 millones de barriles de petróleo al día.
El 30% de esto es una buena cantidad y eso, ante esta situación, como tú bien lo señalabas, esa guerra arancelaria que ha desatado Trump y que ha llevado a Canadá a ponerle un impuesto a la energía que envía a Estados Unidos de un 25%, esto encarece la energía que va de Canadá a Estados Unidos, lo cual encarece los costes de producción de Estados Unidos y les resta competitividad a Estados Unidos cuando tiene que salir a competir a otra parte del mundo. Y esto le crea una mejor condición de negocio a los chinos y a los hindúes. Entonces, vemos también que Canadá, en esa lucha arancelaria, en esa guerra arancelaria, en esa guerra comercial que se está desarrollando, y que bien lo definieron los chinos, que le dijeron a los rusos, bueno, a los norteamericanos, bueno, si ustedes quieren guerra arancelaria, van a tener guerra arancelaria. Si quieren una guerra comercial, van a tener una guerra comercial. Pero si desean una guerra de otro tipo, también estamos dispuestos a ir a esa guerra de otro tipo. Entonces, aquí se está escalando la situación. Sí. Y es ante esta situación que yo estoy viendo, que estoy planteando que vamos a la guerra o vamos a la paz. Y haciendo otro señalamiento, Siria está sucediendo lo mismo que sucedió en Libia. Los europeos y los norteamericanos se plantearon el derrocamiento de Gaddafi. El nivel de vida de los libios era altísimo. Los libios, desde que nacían, tenían asegurada su educación y tenían asegurada vivienda y tenían asegurado salir a hacer posgrado porque el Estado libio se le pagaba todo eso con el petróleo. Pero los norteamericanos decidieron tomar el petróleo libio, hacer la primavera árabe en Libia y derrocar a Gaddafi. Y hoy eso es un desastre. Los cristianos que apoyan a Trump y que apoyan a los Estados Unidos se plantearon el derrocamiento de un gobierno en Siria que apoyaba a los cristianos, no permitía ese fundamentalismo religioso. Y ahora lo están persiguiendo. Ahora, en estos días mataron más de 2.000 cristianos, lo tomaron y lo mataron. Esas aguas han traído estos lodos. Y vamos a ver cómo vamos definiendo toda esta situación y ver si podemos enrumbar un mundo hacia la paz y no hacia la guerra. Te damos la palabra, hermano. Bueno, creo que tú has hecho también una reflexión bien profunda, porque ampliaste la visión global a otros aspectos de lo que estábamos conversando que comparto. A ver, en síntesis, siguiendo tu propia reflexión a nivel global, estamos ante una crisis, y yo uso el término crisis no como de colapso, sino por una superposición además de conflictos de intereses que tienen distintos impactos en distintas esferas: política, institucional, militar, económica, global, en zonas de influencia en el mundo, ¿no? Pero quiero decir que lo que está terminando es, con todo esto que estamos hablando y que tú has relatado también, ¿no? Hay una crisis de la hegemonía de la tríada, voy a usar un término de un gran marxista egipcio que creo que tiene vigencia hoy día, ¿no? Samir Amin, que cuando él... El profesor Samir Amin. Samir Amin, pero no me quiero, no tengo la pretensión de expresarlo con toda la sustantividad que él tenía, este concepto, pero lo quiero utilizar muy telegráficamente como concepto, cuando él caracteriza, que es largo de desarrollar, pero la tríada imperialista,
y donde está, voy a simplificar, ¿no? Bajo una hegemonía, pero es una triada. Estados Unidos, o sea, la estructura de dirección del poder, no solo político, de las transnacionales, de Wall Street, del complejo militar industrial, en fin, ahí voy a ir, no quiero hacer la caracterización, pero los Estados Unidos como globalidad hegemónica, Europa, la Europa capitalista, que es la Unión Europea, y en el Asia, Japón, a pesar de la declinación que ha ido teniendo Japón, pero era parte de esta triada, ¿no? Que aseguraba la hegemonía y dentro de ella una hegemonía de dirección de Estados Unidos en particular, de esta triada imperialista. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que lo que está, cuando hablamos de la multipolaridad, la crisis global, del sistema internacional, de los problemas del intercambio económico global, de la crisis del cambio climático, que tú has mencionado con mucha claridad, algunos de esos aspectos, ¿no? De las transiciones energéticas que requieren estos países, ¿no? Industrializados, de capitalismo central o del norte, que requieren nuestros recursos naturales, incluyendo las tierras raras, incluyendo, y que en eso compiten con China, ¿no? Pero también tierras raras, el litio, el hidrógeno verde, etcétera, le hace, por ejemplo, ¿no? Las políticas de inversión que está intentando la Unión Europea con su Global Gateway, ¿no? Que es también una forma de competir al interior del bloque de esta triada que está en crisis, y también compite con los Estados Unidos, aunque antes buscaba una adecuación bajo la hegemonía de los Estados Unidos, que es la que ya entró en crisis global, pero también compite con la ruta de la seda, por decirlo así, ¿no? China, en lo global. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que las zonas de influencia que se dividía y que se compartía esta triada imperialista que está en crisis, también entraron en crisis. Por ejemplo, Francia y su relación con África, particularmente con algunos países, ¿no? Que hemos visto ahora, como Burkina Faso, Níger, etcétera, ¿no? El conflicto que tiene Francia con Argelia, ¿no? En estos momentos, político que ha ido escalando, pero que en el fondo lo que tiene que ver con Argelia es porque Francia nunca aceptó que Argelia le ganó y le arrancó su independencia, costándole más de 1,5 millones de mártires, ¿no? A Argelia, pero Argelia es también, a propósito, no es solo petróleo, es producción de gas, a propósito, es surtidor importante de gas a Alemania, a Italia, a España. España que está con un conflicto con Argelia, pero porque España además ha renunciado, lo voy a sintetizar, el gobierno español del socialdemócrata Pedro Sánchez Castejón, ¿no? Ha renunciado a la responsabilidad que tiene España como expotencia administradora colonialista del Sáhara Occidental, subordinándose a una monarquía como la monarquía marroquí, pero que esto tiene que ver con la producción de fosfato. Estamos hablando aquí de fertilizantes, que a propósito de la guerra también en Europa también han caído el precio de los fertilizantes. Tú sabes que se puede producir fertilizante cuando tienes gas barato. Argelia ha ido subiendo su capacidad de producción. Los marroquíes tienen capturado la producción de fosfato y también de otros fertilizantes que en territorio saharaui, por eso tienen ocupado colonialmente con el apoyo del gobierno español y el gobierno de Francia, a propósito. Pero, ¿por qué quería tocar esto? Porque esto también tiene que ver, ¿no?, con los temas, como tú señalas, el petróleo, los temas de las transiciones energéticas, a propósito de esta energía, la captura de espacios geoeconómicos y geomilitares, ¿no?, por parte de esta triada que entró en crisis. Entonces ha perdido fuerza Francia en su relación con el África, los intereses de las corporaciones transnacionales de dimensión francesa estoy hablando, no estoy hablando aquí de la Francia. Hoy día estamos conmemorando, ¿no?, un nuevo aniversario a propósito de la Comuna de París, un 18 de marzo de 1871. No es esa la Francia de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estamos hablando de la Francia neocolonial y que es parte de la triada imperialista, ¿no? Desde el punto de vista, y eso interesa, a esto me estoy refiriendo.
Pero eso también tiene que ver con otros temas que, bueno, tendremos la oportunidad de reflexionarlo, porque a propósito del tema del gas, mira lo que ocurrió con el gasoducto Nord Stream 2 y el 1. Lo volaron. Recordemos, claro, y recordemos, esto es propio, incluso lo que ha pasado y cómo se ha tapado esta historia, e incluso las investigaciones. Mira, esto es mucho más. Yo no sé si te pasa, Chito, que a mí me gustaban las películas de James Bond. Yo leí todas las novelas de Ian Fleming. Me encantaba. Todos los James Bond, pero de todas maneras, y a pesar de ser una gran producción en favor del prestigio de esta Gran Bretaña neocolonial, ¿no? Aliada del Occidente en la Guerra Fría, etcétera, me entretenía mucho James Bond. Y sobre todo sus novelas escritas son de mayor interés para mí que las películas, a pesar de que igual creo que el mejor James Bond sigue siendo Sean Connery, Sir Sean Connery, para mí al menos. Pero, ¿por qué cito esto? Porque la verdad es que lo que ocurrió, cómo se ha manejado, cómo la gran mass media hegemónica ha tapado incluso las investigaciones y las hipótesis que hay respecto de cómo hubo estos sabotajes, que son atentados terroristas, de alto nivel de tecnología, para hacer explotar, ¿no? En el 2022, ¿no? Estamos hablando, ¿no? El gasoducto Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Después de que en febrero, cuando empezó la operación militar especial, es decir, lo que uno llama la invasión de Rusia a Ucrania, los rusos la operación militar especial, ¿no? Alemania, que es uno de los principales, ¿no? Receptores del gas ruso, Alemania congeló, ¿no? Suspendió los certificados del Nord Stream 2, de ese gasoducto. Y entonces pasaron casi 2 años para que lo hicieran volar en una operación de alto nivel tecnológico, que ahora hay una investigación, hay varias, pero una que recién está saliendo que habla de submarinos con un alto nivel de especialidad. Estamos hablando de una zona, porque sí, recuerda tú... a alta profundidad, escúchame, y que sí, no puede ser hecho por un buzo a la profundidad, tiene que ser por equipos especializados. Y esa voladura del Nord Stream le quitó competitividad a Alemania, que era la locomotora de Europa. Les restó la competitividad y eso ha sumido a Alemania en una crisis económica y una crisis social que dio al traste a una crisis política que se llevó el canciller. Me gustaría saber qué tiempo nos queda, que el control nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos vamos a reordenar. Si me permites, con una frase. Por eso cité a James Bond. Porque la verdad que lo que ocurrió con los gasoductos Nord Stream 1 y 2 supera a Ian Fleming, supera las películas y la imaginación de la propia construcción de espionaje occidental que tuvo su hito en esta serie de James Bond, porque la realidad supera toda la ficción posible. Y probablemente en los próximos años nos vamos a enterar del nivel de sofisticación terrorista hecho por servicios occidentales respecto de el hacer estallar con los niveles de precisión y de complejidad estos 2 gasoductos en el 2022. Bueno, hermano, todo lo que comienza termina. Así es. Aquí hemos llegado ya al final de la Pepa y recuerden que se llama la Pepa por la Constitución de Cádiz de 1812, que se celebró el 19 de marzo. Mañana es el aniversario de esa Constitución y que el rey se comprometía a darle poder a las regiones y a las colonias. Pero después que fue repuesto en el poder nuevamente, evitó que se hablara o prohibió que se hablara de la nueva Constitución y aquellos que promulgaban la Constitución lo mandaban a matar. Entonces el pueblo español para esa época decía que viva la Pepa, carajo. Entonces
hemos llegado ya al final de otra propuesta de la PEPA. Les decimos a nuestros amigos que se registren, le den a la campanita para que cada vez que nosotros hagamos un programa como este, un muy buen programa con un buen panelista como nuestro hermano y amigo Esteban Silva, le llegue a ustedes y ustedes además lo puedan compartir. Esteban, los canales de esta plataforma son tuyos para que te despidas de nuestro público. Mira, sobre esto primero agradecerte y despedirme de tu público, de que podamos tener estos espacios de reflexionar. Espero que este intercambio sea útil para pensar de manera crítica y mirar la realidad y lo que recibimos como información con ojos propios. Yo solamente quiero rescatar, a propósito de que hace poco se ha cumplido 12 años del pontificado de Bergoglio, del Papa Francisco. Yo estoy terminando de leer su autobiografía, que se llama Esperanza, que es una autobiografía de Francisco, que la compré hace unos días atrás cuando fui a Montevideo, que tuve el honor de ser invitado por el Frente Amplio y por el nuevo gobierno del presidente Orsi a la asunción de mando el 1 de marzo de su gobierno, del nuevo gobierno del Frente Amplio, del Uruguay. Y entonces ahí me encontré en una librería, en un país que es bien laico, ¿no?, el último ejemplar de esta autobiografía, la compré, que se llama Esperanza, ¿no?, de el Francisco. Y entonces quiero citar eso porque él señala en uno de sus tantos pasajes que son muy entretenidos, muy interesantes, también desde el punto de vista político, no solamente desde el punto de vista de su reflexión como papa, ¿no?, como católico, etcétera, sino como líder humanista, ¿no?, espiritual. Él señala cuando está esta mitología de la caja de Pandora, ¿no?, griega. Sí. La caja de Pandora, cuando se abre, sale todo tipo de no voy a usar el término espíritu, pero son fuerzas malas, malignas. Negativas. Cuando se abrió la caja, negativas, con enormes impactos sobre los seres humanos, los seres vivos. Pero al final de la caja de Pandora hay una pequeña entidad, no quiero, que es la esperanza, ¿no?, que puede reactivar o que puede contrarrestar cuando se abrió esta caja de Pandora, y estamos viviendo el momento de la caja de Pandora. Bueno, Francisco la cita a propósito, con más desarrollo, por supuesto, y yo me quiero quedar con el término esperanza, y desde el punto de vista también material, de la lucha de los pueblos, ¿no?, de los conflictos, las luchas de clase, de las luchas por la autodeterminación, de lo que estamos viviendo. A pesar de toda esta complejidad que estamos viviendo, yo creo que siempre está la esperanza, porque la fortaleza que tienen los pueblos para seguir luchando por rehumanizar las relaciones económicas, las relaciones del poder, las guerras brutales, genocidas como las que estamos viviendo, las lógicas colonialistas y neocolonialistas hacia la soberanía, siempre generan esperanza y energías positivas, a pesar de todo lo que hemos conversado. Cuando los pueblos retoman esa fuerza, y yo no tengo ninguna duda en que, y por eso voy a citar a Francisco, ahora que ha estado también muy en la palestra, porque se cumplieron 12 años de su pontificado y todavía sigue hospitalizado, pero como un líder humanista que frente a la guerra, frente a la deshumanización, y lo digo desde un marxismo crítico, lo digo desde una visión allendista de izquierda, yo comparto que la esperanza es también un motor de la historia y de los pueblos cuando luchan, y creo que hay que enfrentar con esperanza, a pesar de lo sombrío que puede parecer esta reflexión que hemos compartido. Gracias, hermano, y tenemos la esperanza de que la paz reine en el mundo. Así es. Con esto queremos acabar con esta propuesta del día de hoy, pero quiero decirle que la PEPA no se va a quedar solamente en el análisis geopolítico. También vamos a ir a los análisis de negocio. Y ya hemos hablado con Colombia, estamos hablando con Cuba, queremos hablar con México, y vamos a hacer la geopolítica en los negocios.
vamos a ver cómo se hace negocio efectivo con Cuba, cómo se puede hacer negocio efectivo con la República Dominicana, cómo se puede hacer con Chile, con cada una de nuestras naciones para incrementar ese intercambio comercial. Muchas gracias y hasta la próxima propuesta.